¿Alguna vez pensaste que vivir sin internet o tener que aplaudir por ley podría ser parte de tu día a día? Bueno, en Corea del Norte no es nada raro, porque cuando naces en el país con más control del mundo, lo verdaderamente extraño es tener elección. Retratos de poder. Solo para empezar, en Corea del Norte no se necesita a Gran Hermano cuando ya tienes a Kim Il-sung y Kim Jong-il observándote desde cada pared. Desde el salón de tu casa hasta la escuela, el hospital o la fábrica. Los retratos de los líderes son obligatorios, sagrados y omnipresentes. Esta tradición no es casual. Siguiendo el manual de culto al líder que Stalin perfeccionó en la Unión Soviética, el régimen norcoreano entendió que una imagen no solo decora, también domina. Los cuadros no están ahí por estética, sino para recordarte, cada segundo, quién manda. No basta con colgarlos. Hay que limpiarlos a diario, asegurarse de que estén perfectamente alineados. Y en caso de incendio, la prioridad es rescatar los retratos antes que a tu abuelita. ¿El objetivo? Que la figura del líder sea eterna, intocable y más presente que cualquier dios. Así, incluso en la soledad de tu casa, nunca estás solo. Siempre hay dos pares de ojos vigilando que tu lealtad no flaquee, ni un segundo. Escuadrón del placer. En Corea del Norte, ser seleccionada por el gobierno puede significar dos cosas. O te dieron un premio, o tu vida dejó de ser tuya. Existe un grupo conocido como el Escuadrón del Placer, una especie de harem estatal compuesto por unas 2000 jóvenes, muchas veces adolescentes, elegidas por su pureza y apariencia para entretener en todos los sentidos a los jerarcas del régimen. Lo más inquietante es que no es un capricho moderno. Esta tradición empezó con Kim Il-sung, el abuelo del actual dictador, y desde entonces se ha mantenido como uno de los secretos peor guardados del poder norcoreano. Mientras la mayoría apenas sobrevive con arroz aguado, unas pocas son entrenadas para obedecer y servir, y luego entregadas como parte del servicio patriótico a la élite del país, como si el placer también fuera una cuestión de Estado. Cuando tu líder es tratado como un dios, al parecer, sus caprichos no conocen límites, y tampoco vergüenza. Fertilizante nocturno. En la mayoría de los países, lo que va al baño se despide para siempre. En Corea del Norte, en cambio, tu aporte sigue trabajando incluso después de que tiras de la cadena, si es que tienes una. Debido a la escasez crónica de fertilizantes, el gobierno encontró una solución bastante personal: el night soil, o lo que es lo mismo, excremento humano usado como abono para los cultivos. En algunos casos, las fábricas y escuelas llegan a exigir a cada persona una cuota de material orgánico de hasta 100 kilos para no recibir una multa, lo que desencadena auténticas batallas. Así que aquí, literalmente, cada ciudadano pone de su parte para que la patria florezca. Ir al baño no es solo una necesidad, es casi un deber patriótico. Eso sí, comer después ya es cuestión de suerte. Crimen heredado. En Corea del Norte no solo se heredan los apellidos o la bicicleta oxidada de la abuela, también se heredan los crímenes. Así de extremo es el famoso castigo de 3 generaciones, una de las leyes no escritas más brutales del régimen. ¿Cometiste un error? ¿Criticaste al líder? ¿Escuchaste música prohibida? No importa si fue algo pequeño o un gran acto de traición. El castigo no se detiene contigo. Tus hijos y tus nietos pagarán también. El método es simple y escalofriante. Si una persona es acusada de traición o de hablar mal del régimen, toda su familia directa, padres, hijos y nietos, son enviados a campos de prisioneros. No importa si eran niños o ancianos. Todos comparten el mismo destino: trabajo forzado, hambre y vigilancia hasta la muerte. El mensaje es claro: allí el miedo es hereditario. Un solo error no arruina solo tu vida, sino el árbol genealógico completo. Porque en este régimen la lealtad no es opcional, es genética. Aldea de propaganda. En la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, dentro de la llamada zona desmilitarizada, existe un lugar que parece sacado de un catálogo de vacaciones. Casas impecables, edificios color pastel y hasta una bandera gigantesca ondeando con orgullo. Pero hay un pequeño detalle: nadie vive allí. Las ventanas no tienen cristales, las luces se encienden y apagan con temporizador y las calles siempre están vacías. Se llama Kijeon-dong, aunque bien podría llamarse Photoshopville. Fue construida para mostrarle al mundo entero y sobre todo a sus vecinos del sur que en Corea del Norte reina la prosperidad, algo que por lo menos es sospechoso. Desde lejos parece un paraíso comunista. Desde cerca, un decorado barato para una película de bajo presupuesto, sin extras.
Es como si el país entero jugara a vivir en una maqueta gigante, donde la felicidad es obligatoria y opcional al mismo tiempo. La red más cerrada del mundo. Mientras en el resto del mundo Internet es sinónimo de libertad, en Corea del Norte es todo lo contrario. La red está diseñada para que solo sepas lo que el gobierno quiere que sepas. Olvídate de las redes sociales. En la República Popular, el Internet global está prohibido para los ciudadanos comunes. En su lugar existe Kwangmyong, una intranet local controlada y filtrada por el Estado, donde solo puedes acceder a sitios aprobados por el régimen, llenos de noticias sobre las victorias de Kim Jong-un y datos científicos que parecen salidos de un libro de propaganda de los años 50. Los teléfonos móviles, por su parte, funcionan, pero solo para llamar dentro del país. Las llamadas internacionales están bloqueadas y si intentas saltarte las reglas, puedes acabar en un campo de prisioneros. Tráfico de sustancias oculto. Detrás de la rígida imagen de control absoluto y rectitud que proyecta Corea del Norte, se esconde una realidad insólita. La metanfetamina cristal es uno de los regalos más populares entre ciudadanos. Lo que para el resto del mundo es una droga peligrosa, en el norte coreano se ha normalizado como un remedio casero, un estimulante laboral e incluso un gesto de cortesía. Todo comenzó en los años 90, cuando la crisis económica y las hambrunas forzaron al gobierno a buscar fuentes alternativas de dinero. Los laboratorios estatales empezaron a producir metanfetamina para exportación, significando un ingreso de $1.000 millones al año, y además, poco a poco, la sustancia se filtró en la vida diaria de la población. Hoy, regalar un poco de cristal es tan común como obsequiar chocolates y se usa para combatir el hambre, el dolor o simplemente para rendir más en el trabajo. En las sombras, el mercado crece sin freno, con militares y funcionarios involucrados, mientras el gobierno prefiere mirar a otro lado. Así, bajo la fachada de un país rígido y moralista, florece uno de los secretos más adictivos del mundo: elecciones simuladas. En la mayoría de los países, las elecciones son el momento en que los ciudadanos deciden libremente entre distintas ideas, propuestas y líderes. Pero en Corea del Norte, el concepto de elecciones es una formalidad vacía, una puesta en escena diseñada para simular democracia en un país donde solo existe un partido, el Partido de los Trabajadores de Corea. Cada ciudadano está obligado a acudir a las urnas, no para elegir entre opciones, sino para ratificar, sin discusión, a los candidatos designados por el régimen. Las papeletas solo ofrecen un nombre, y votar en contra es un acto tan peligroso como inútil, ya que la boleta debe ser entregada públicamente. Lo increíble es que las cifras oficiales siempre reportan una participación cercana al 100% y un respaldo absoluto, reflejando no la voluntad popular, sino el miedo colectivo. En Corea del Norte, las elecciones no son un derecho, son una obligación, y una preocupante puesta en escena. Sistema de castas. En Corea del Norte no importa cuánto estudies, trabajes o sueñes, lo que realmente importa es lo que hicieron tus abuelos. El país funciona bajo un sistema de castas llamado Songbun, palabra que significa origen o ingrediente en coreano, que clasifica a las personas según la lealtad de sus antepasados al régimen. ¿Tu abuelo luchó junto a Kim Il-sung en la Segunda Guerra Mundial? Felicidades, tienes acceso a una vida decente, que incluye trabajo y estudio. ¿Tu tío fue acusado de pensar diferente? Mala suerte, tu lugar está en el fondo de la pirámide social. Eres lo que denominan un hostil. Este currículum familiar define desde tu trabajo y tu casa, hasta si tendrás derecho a comer algo más que arroz. Aunque por supuesto el líder Kim Jong-un niega su aplicación. En el paraíso comunista todos son iguales. Pero algunos, claro, son mucho más iguales que otros. Brigadas de tráfico. En la mayoría de los países los semáforos controlan el tráfico. Pero en Corea del Norte el trabajo lo hacen personas, con precisión mecánica. Las brigadas de tráfico son un símbolo peculiar del control norcoreano. Agentes, casi siempre mujeres, perfectamente uniformadas, que no solo dirigen autos, sino que encarnan la disciplina visual del régimen. Impecables, inmutables y entrenadas para mover los brazos con una coreografía que parece sacada de un desfile militar. En Pyongyang no importa si no hay ni un solo coche en la avenida. La agente estará allí, moviendo sus brazos con la misma perfección que si estuviera controlando la autopista más transitada del planeta. Porque más que dirigir tráfico, su presencia es propaganda viva, una demostración visual de orden, control y disciplina absoluta. Además, ser parte de esta brigada es considerado un honor. No solo es un trabajo,
Es una representación pública de lealtad al Estado. K-pop, ritmo prohibido. Mientras el mundo entero baila al ritmo del K-pop, en Corea del Norte escuchar a BTS o Blackpink no es una moda, es un delito. El régimen ve en el K-pop algo más peligroso que una simple melodía pegajosa, una amenaza cultural. Las canciones surcoreanas traen consigo algo que en Pyongyang consideran mortal: ideas de libertad, amor sin censura, consumismo y modernidad. Por eso, el Estado ha declarado guerra total al virus ideológico del K-pop. Escuchar, compartir o incluso tener almacenada una canción puede costarte desde trabajos forzados hasta la ejecución pública. A pesar de ello, miles de jóvenes intentan colarse al ritmo prohibido a escondidas, a través de memorias USB o CDs de contrabando que cruzan desde China. En las noches, en silencio y con el volumen al mínimo, muchos han conocido el K-pop, aunque sepan que si los descubren, el precio puede ser su vida. Dinastía del miedo. El culto a la personalidad en Corea del Norte no nació por accidente. Fue diseñado desde el primer día como si se tratara de fundar una nueva religión. Todo comenzó con Kim Il-sung, un joven soldado que, tras la Segunda Guerra Mundial, fue impuesto como líder por la Unión Soviética. Pero no bastaba con ser jefe de Estado. Kim necesitaba algo más: ser adorado. Poco a poco, su vida fue transformada en una especie de epopeya épica. La prensa lo llamó el Sol de la Nación. Las escuelas enseñan que él liberó solo al país del Imperio japonés, y los monumentos a su gloria empezaron a cubrir cada ciudad. Cuando Kim Il-sung murió en 1994, la dictadura no terminó. El poder se heredó, como si de un trono se tratara. Su hijo, Kim Jong-il, tomó el mando con aún más propaganda, perfeccionando el mito familiar. Ya no solo era un líder, era el querido líder, una figura casi divina. El linaje continuó con Kim Jong-un, nieto del fundador, quien heredó no solo el poder absoluto, sino también la maquinaria propagandística que lo mantiene en un pedestal: la religión prohibida. Y hablando de culto al líder, en Corea del Norte, creer en algo más grande que el régimen no es un derecho, es un crimen. Aunque la Constitución menciona en letra pequeña la libertad religiosa, en la práctica no existe espacio para ningún dios que no se llame Kim. Iglesias, templos o mezquitas no son más que fachadas vacías, montadas para turistas o delegaciones extranjeras, como si fueran decorado de un teatro. Detrás del telón, la historia es otra. Las Biblias están prohibidas, las cruces son contrabando, y reunirse en secreto a orar puede significar una sola cosa: campo de prisioneros. El régimen dejó claro desde sus inicios que la única fe permitida es la que rinde culto al eterno presidente Kim Il-sung y a sus descendientes. En Corea del Norte, el partido ocupa el lugar de la iglesia, los retratos sustituyen a los santos, y las palabras del líder son más sagradas que cualquier escritura. Oscuridad diaria. Aunque suene extremo, en este país la electricidad no es un derecho, es un lujo. Los cortes de energía no son accidentes ni emergencias, son parte del paisaje cotidiano. Cuando cae la noche, las ciudades se apagan. Desde el espacio, Corea del Norte es una mancha negra rodeada de luz, como si la modernidad simplemente la hubiera saltado. Solo un puñado de edificios gubernamentales y monumentos al líder permanecen iluminados, y es porque la propaganda nunca descansa. El resto del país vive en penumbra. Las casas, hospitales y escuelas dependen de velas o generadores caseros, mientras los cortes pueden durar horas, días o, en zonas rurales, semanas completas. El motivo es simple: la infraestructura eléctrica está obsoleta y el carbón no alcanza para todos. Pero claro, la versión oficial siempre culpa a las sanciones internacionales o al clima. Calendario Juche. En Corea del Norte, el tiempo no se mide como en el resto del mundo. Aquí, el calendario no gira en torno a Cristo ni a la ciencia, sino al nacimiento de su líder supremo, Kim Il-sung. El régimen creó el Juche, su propio sistema de fechas, donde el año cero es 1912, el año en que nació Kim Il-sung. Así que, mientras para el mundo es 2025, en Corea del Norte es Juche 114. Este no es solo un cambio de número, es un recordatorio diario de que la historia, la cultura y hasta el tiempo en sí giran alrededor del gran líder. Las fiestas nacionales, los documentos oficiales y los periódicos siempre marcan primero la fecha Juche y luego la del resto del mundo. Leyes de nacimiento. En Corea del Norte, ni siquiera venir al mundo es algo que pase por casualidad.
Hasta el simple acto de nacer está marcado por leyes y tradiciones impuestas por el régimen. Primero, el calendario Juche determina que las fechas relacionadas con el linaje Kim, como los cumpleaños de Kim Il-sung o Kim Jong-il, son intocables. Ningún niño debe nacer en esas fechas, y si sucede, es casi obligatorio cambiar la fecha en los registros para no opacar la gloria del líder. Pero la cosa no termina ahí. El sistema de Songbun determina tu destino desde el mismo momento en que naces. Según quiénes sean tus padres, tu vida ya está escrita. Si vienes de una familia leal al partido, tendrás acceso a escuelas, trabajos e incluso alimentos mejores. Si tu apellido está manchado por alguna traición pasada, tu existencia estará marcada por la vigilancia, la pobreza y la marginación. El museo donde la propaganda es tesoro. En las montañas de Myeongsan, lejos de las ciudades y aún más lejos de cualquier mirada curiosa, se esconde uno de los lugares más surrealistas de Corea del Norte, el Centro Internacional de la Amistad. Este gigantesco complejo no es un simple museo, es un santuario del ego norcoreano, construido para exhibir los regalos que líderes, dictadores, diplomáticos y figuras extranjeras han enviado a los Kim. Desde relojes de oro y trenes en miniatura, hasta aviones privados y un oso polar disecado, cada objeto es una pieza de propaganda, cuidadosamente expuesta para demostrar que el mundo entero admira y respeta a sus líderes. La leyenda local dice que hay más de 100.000 regalos acumulados en esas salas y que cada visitante debe caminar en silencio, con reverencia, e inclinarse ante las estatuas de Kim Il-sung y Kim Jong-il antes de comenzar el recorrido. El estilo prohibido. Por supuesto, dentro del país, la moda occidental está prohibida, porque representa algo más peligroso que una camiseta bonita, la influencia extranjera y las ideas libres. Pantalones de mezclilla, camisetas con logos, gorras de béisbol, ropa con mensajes en inglés, cortes de cabello al estilo pop star e incluso accesorios como aretes o cadenas son vistos como símbolos de decadencia capitalista. Llevarlos puede traerte desde una reprimenda pública, trabajo forzado o, en casos extremos, prisión. El gobierno incluso ha publicado guías sobre moda socialista correcta, con cortes de cabello aprobados, ropa sobria, sin marcas ni extravagancias. La imagen debe reflejar disciplina, modestia y lealtad al sistema. Un bocado capitalista. El régimen prohíbe la venta y consumo de los famosos hot dogs porque los considera un símbolo de la cultura occidental y decadente, una amenaza envuelta en pan y mostaza. Al fin y al cabo, el hot dog no es solo comida rápida, es un emblema de Estados Unidos, el enemigo número uno en la narrativa oficial. Mientras en el resto del mundo es un clásico de estadios, ferias y puestos callejeros, en Corea del Norte su mera existencia es rechazada por ser un producto del capitalismo que corrompe tanto el cuerpo como la mente. En su lugar, la gastronomía oficial promueve platos patrióticos como la sopa fría naengmyeon o las empanadas de arroz y vegetales. Todo lo que suene demasiado estadounidense es considerado subversivo. Cortes de pelo permitidos. Como si fuera poco, el Estado también controla lo que llevas en la cabeza. Y no es broma. Hay una lista oficial de cortes de pelo permitidos que todo ciudadano debe respetar. Según el régimen, la moda occidental corrompe la moral, así que los peinados deben ser sobrios, simples y socialistas. Nada de crestas, tintes extravagantes, rapados al estilo K-pop ni cortes modernos. La lista de estilos masculinos se reduce a unos 10 a 15 cortes, todos aburridamente parecidos, mientras que para las mujeres se permiten solo unos 14, y la mayoría exige el cabello corto o atado. ¿Y el estilo Kim Jong-un? Imitar su peculiar corte no está permitido, porque el look del líder es único y reservado solo para él. Usarlo sería visto como una falta de respeto. En las peluquerías estatales, los carteles con los modelos aprobados están colgados en la pared. Pero no se elige por moda, sino por obediencia. Bueno, esto fue todo por hoy, pero no olvides darle like al video, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. ¡Hasta pronto!